Ella sonrió al ver tus primeros pasos, te enseñó a caminar firme y te acompañó en cada camino. Ahora tú puedes regalarle los mejores pasos de su vida, haciéndola sentir cómoda, bella y elegante. Calzado Rómulo acompaña a nuestras madres, ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes Especiales Acar. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por los señores Jorge Humberto Peña, quien es el coordinador de la Agencia Pública de Empleo que dirige el SENA en la ciudad de Cali. Buenos días, Jorge Humberto, y gracias por estar en el programa. Bueno, buenos días, muchas gracias aquí a tus amables televidentes y bueno, placentero estar aquí en este espacio. También nos acompaña don José Alfonso Santa Cruz, trabajó muchos años con el SENA y sigue vinculado a esta institución emblemática del país y de la región, haciendo de alguna forma asesoría y apoyos específicos precisamente en temas de empleo y de generación de competitividad regional. Buenos días, José Alfonso. Muy buenos días, José, muchas gracias por invitarnos. Y está con nosotros el doctor Norberto Tascón, quien ya ustedes conocen, nos acompaña todos los miércoles. Muchas gracias, José Alberto. Igualmente un saludo muy especial para nuestros invitados y para toda nuestra amable audiencia que siempre nos esperan a esta hora de la mañana en el informativo Nuestra Gente. Esperamos que en la segunda parte del programa Sebastián Acosta Zapata nos acompañe también compartiendo con ustedes y con nosotros. Y desde ya él se ha comprometido a que el próximo viernes estará aquí en este programa. Muy bien, Cali, según los datos que mencionan la prensa, es supuestamente la ciudad que más empleo está generando en el país. Su índice de desempleo, que venía en tasas del 12, del 13%, según los datos, insisto, oficiales, está en el 10.8% actualmente. Hoy en Cali se supone que hay 1.200.000 personas con empleo. Ahora, ¿cuántos de ese 1.200.000 personas tienen empleo formal? Esa es otra pregunta. Pero de este tema vamos a hablar hoy con nuestros colegas invitados. La Agencia Pública de Empleo es un servicio que el SENA viene ofreciendo ya hace varios años y al cual podemos recurrir cualquier persona que esté interesada en ofertar su saber profesional o su saber hacer en cualquier campo de la actividad empresarial y económica. Vamos a mirar de qué manera el SENA se coordina, se conecta con ofertas institucionales como las de las cajas de compensación familiar y como las de otras instancias, ahora que el alcalde Maurice Armitage está insistiendo, y ya lo dijo, ayer lo volvió a repetir, que toda su pelea, todo su esfuerzo, ahora que le aprobaron el plan de desarrollo municipal, será por el empleo. Él dice, insiste mucho que en la generación de ingresos y en el empleo está el principio de la salida de la crisis de la ciudad. Jorge Humberto Peña, le quiero contar que mi mamá ve mi programa. Va a cumplir 80 años. Estudió hasta tercero de primaria. Se pone brava porque yo digo todas estas cosas. Hasta tercero de primaria. No me le vaya a hablar en términos técnicos. Lo más llano, lo más simple posible para que ella y sus vecinas y cualquier persona pueda entender. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ofrecen ustedes como SENA desde la Agencia Pública de Empleo? Bueno, la Agencia Pública de Empleo del SENA es una agencia que ya lleva en el mercado ya más de 25 años como un servicio público que
otrora existía SENALDE, que era el Servicio Nacional de Empleo, que obviamente se liquidó, y esa función se la transfirieron al SENA. El SENA desde el año 92 más o menos creó el Servicio Público de Empleo inicialmente, y ahora ya esa Agencia Pública de Empleo, que quedó reglamentada mediante la Ley 1636 y sus decretos desde el año 2013. Este servicio público quedó cobijado en lo que se llama ahora Red de Prestadores de Servicios Públicos de Empleo. Dentro de ellos obviamente ya están las cajas de compensación, las universidades que tienen bolsas de empleo, y el SENA, pues que era el del Estado, el más antiguo y el que venía ejerciendo esa función únicamente, porque no habían otras agencias públicas. ¿Qué hace la Agencia Pública de Empleo del SENA? La Agencia Pública de Empleo del SENA lo que brinda son servicios de intermediación laboral, tratando de conectar al buscador de empleo con el empresario que quiere cubrir sus vacantes. Eso es en esencia lo que hace un servicio de estos. Obviamente eso no es muy fácil, conectar la oferta con la demanda, porque hay factores pues que pesan allí mucho, entre ellos los perfiles de las personas a veces no están preparadas también para esa búsqueda de empleo, entonces nuestra agencia le brinda a todas las personas orientación ocupacional en cómo presentar una hoja de vida, cómo presentar una entrevista, cómo afrontar una prueba de selección, cómo buscar empleo. A veces buscar empleo no es tan fácil tampoco, las personas se pueden desesperar mandando hojas de vida por correo, por cuanta puerta encuentran. Entonces nosotros lo que tratamos es de a la persona darle una formación, una capacitación que le permita ordenadamente estar buscando ese empleo. Una pregunta. Esos son los servicios básicos que Jorge Humberto, pero ese servicio que ustedes ofrecen es solamente para personas que han estudiado algún curso en el SENA? No, la Agencia Pública de Empleo del SENA es abierta para todos los colombianos y es un servicio totalmente gratuito, abierto tanto al empresario que quiera cubrir sus vacantes a través de nuestra agencia, como para las personas que quieran buscar empleo a través de nuestro servicio. Supongamos que hay una persona que dice o cree saber mucho de mampostería, pero no tiene ninguna acreditación, no ha estudiado en ninguna institución. ¿Esa persona puede ir a la Agencia Pública de Empleo del SENA? Sí, desde luego. Las personas inscriben su hoja de vida con toda su experiencia, si tienen formación, cursos, también lo registran, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que obviamente no tienen la certificación? El SENA también, nosotros por ser del SENA, desde luego, tenemos el respaldo atrás de todo el proceso de formación que tiene el SENA. Y desde luego, por ejemplo, hay procesos de certificación laboral, que son certificaciones que el SENA expide a las personas que tienen mucha experiencia, mucho conocimiento, que llevan gran tiempo desempeñando un oficio, pero no tienen ninguna certificación. Esos servicios los ofrece el SENA y nosotros desde la agencia obviamente también orientamos a las personas para que accedan a estos servicios. A ver, don Aveni, el doctor Tasconi y José Alfonso, es que necesito hacer las preguntas para que la gente se nos ubique, pero usted acaba de decir algo muy importante. Alguien que no tiene ningún curso puede ser certificado por el SENA. Correcto, eso se llama certificación. ¿Y eso tiene un costo? ¿Qué tiempo requiere? ¿Qué procedimientos se siguen? Los servicios del SENA son totalmente gratuitos para todos los colombianos. No tiene ningún costo. Las personas simplemente que deseen certificarse se acercan a un centro de formación del SENA o se pueden acercar a nuestra agencia y nosotros ahí lo orientamos. Y si esa persona tiene, como decía yo, más de un año de experiencia en un oficio, pero no tiene esa certificación, el SENA le hace una certificación de competencia laboral. Un examen. Se llama eso. Es un proceso que conlleva una autoevaluación, un proceso de seguimiento. Finalmente termina siendo como un examen, pero un examen en su desempeño laboral. Correcto. De hecho, que las personas, por ejemplo, si la persona está laborando, el evaluador va a su puesto de trabajo y evalúa con un checklist, digamos, que dice la norma de competencia, qué debe hacer una persona que desempeña ese oficio, y él con esa norma empieza a hacerle un seguimiento de tal forma que el evaluador al final dirá, ¿es competente o no es competente? Perfecto. José Alfonso, usted también estuvo muchos años vinculado al SENA de manera activa y como economista, historiador, pues se la pasa estudiando estos temas. Hay una inquietud en la comunidad y es que pareciera que por un lado va la oferta de formación y por el otro va la demanda de trabajo de profesionales y de técnicos.
¿Cómo desde el SENA se trata de atacar esa disonancia, esa no coincidencia que hay entre lo que ofrecen las entidades educativas y lo que requiere el mundo de las empresas? Bueno, efectivamente sí existe lo que llaman los economistas un desajuste estructural. Y eso puede ser digamos, una razón puede ser es que las instituciones de educación no estudian cuáles son los requerimientos de las empresas o del sector productivo, o no leen adecuadamente hacia dónde va el aparato productivo. Una de las razones por las cuales la Agencia Pública de Empleo es parte del SENA, y tiene sentido que sea así, es que el SENA fundamentalmente forma para el trabajo. Entonces, en la medida en que conozcamos cuáles son los perfiles de la gente, qué es lo que piden las empresas, pues el SENA puede ir reacomodando, puede ir ajustando su oferta educativa, ¿cierto? Hoy las cifras que nosotros tenemos de hace muchos años en la Agencia de Empleo demuestran que la gente busca más o menos en las mismas ocupaciones que las empresas están necesitando. En un caso como el de Cali, esta es una ciudad fundamentalmente de comercio y servicios, allí hay mucho movimiento, mucha interacción entre oferta y demanda, pero hay algunos factores que impiden ese encuentro entre oferta y demanda, y que muchas veces no tienen que ver necesariamente con la capacitación técnica, sino con otros aspectos muy importantes que han sido descuidados. Es, por ejemplo, la capacidad de innovación, la proactividad, el liderazgo, una actitud positiva frente a las cosas. Esos son aspectos que parecieran no importantes, pero son definitivos en el desempeño laboral, y en los cuales desde el aparato educativo a veces se ha descuidado. Pero yo creo que cada vez más, por ejemplo, en instituciones como el SENA, se ausculta entre las empresas cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus necesidades, y se capacita en función de eso. Yo voy a hacerle a usted una pregunta políticamente incorrecta. No sé si su respuesta va a ser políticamente correcta. El SENA, lo que hacía el SENA cuando usted estaba como oferta de formación profesional y para el trabajo, ¿era mejor, igual o peor que lo que hoy oferta el SENA? No, José, eso no es de ser ni políticamente correcto ni incorrecto, sino de mirar cómo ha sido el desarrollo. Es decir, cuando nace el SENA, ¿cuál era el tipo de trabajadores que necesitaba el país? Y el SENA estaba muy orientado a capacitar en oficios, ¿cierto? Cuando el SENA se establece en una región como Cali, hace 60 años, Cali estaba iniciando su proceso de industrialización y de desarrollo. Entonces el SENA formaba lo que las empresas necesitaban, ¿cierto? Hoy hay una oferta radicalmente diferente que se ha acomodado a eso. Es decir, hoy tenemos formación en tecnologías como mecatrónica, autotrónica, ¿cómo se llama? Instrumentación industrial, control de procesos, transformación por plásticos, diseño de moldes. Ya el SENA no tiene modistería, ni tiene... Eso ya lo tercerizó. No lo tiene visto así, ¿sí? Pero hoy, por ejemplo, la formación de los esteticistas es muy diferente de cómo se hacía antes. Hoy hay requerimientos de orden legal, por ejemplo, respecto de salud pública, de la cuestión de servicio al cliente. Entonces el SENA sí ha cambiado en eso. Doctor Tazón, ¿usted qué le hace seguimiento, como por su trabajo político, a la gestión de la administración actual, y ahora que acaban de aprobar el plan de desarrollo municipal? El alcalde ha anunciado que para estos próximos 4 años, de los casi 12 billones de pesos que vale el plan de desarrollo municipal, una gran parte de este dinero va a estar concentrado en salud, en educación y en generación de ingresos. Él no habla de empleo, él habla de generación de ingresos. Y allí, a ese punto quiero referirme con la pregunta que le hago. Una cosa es que mantengamos una economía informal, y otra cosa es que tratemos de formalizar la economía desde el punto de vista del mercado de trabajo. Es muy difícil y no depende de la voluntad del alcalde, obviamente, que él diga a toda la gente que va a vender mercancía tiene que ser empleado con contrato de trabajo. Pero vive el dilema de las ciudades si a la gente le posibilita que abra sus negocios sin tanto problema, o si hay que insistir en que todos los pequeños empresarios tienen que vincular a la gente con contrato laboral formal.
A ver, lo ideal sería que las entidades, tanto públicas como privadas, se dieran a la tarea de contratar al personal con todas las cargas prestacionales que dignifican el trabajo. Pero aquí vale la pena decir, echa la ley, echa la trampa. El Estado, a través de las diferentes normas que expide, pues le dio una ventana muy grande a las empresas para hacer la contratación a través de entidades que tercerizan, fíjese usted, el trabajo. Por consiguiente, para mí ese es un empleo, sí, pero no el empleo que debe tener un país que visiona que el trabajador realmente se dignifique no solamente en su carga laboral, sino también en su futuro laboral, porque escuchaba y leía por ahí uno de los titulares donde veían con mucha desazón el tema pensional, que es un tema para los países hoy manejado por el Fondo Monetario, donde dicen es que las pensiones van a ser inmanejables, no se van a poder aguantar, cuando eso es un ahorro que hace un trabajador para que en el futuro de vida no laboral pueda tener una manutención o por lo menos una tranquilidad de vivencia. Sin embargo, uno ve que los gobiernos están empeñados más en otra cosa. Pero con respecto al tema, para centrar en la situación de Cali, acaban de aprobar un plan de desarrollo que usted no lo va a poder medir, porque sí, tiene una serie de propuestas y demás, pero los planes tienen que estar revestidos de indicadores, porque eso es lo que le permite medir en un momento dado el desarrollo de una meta. Acá tenemos un plan donde hablan en el departamento de 10 billones, en el municipio creo que están por el orden de los 25 o 30 billones en los 10 años, en los 4 años. Lo que quiere decir que vamos a tener, sí, un plan ambicioso, pero ¿con qué se va a hacer? Porque en la aprobación todo el mundo sale feliz y sale contento, pero comience a ejecutarlo a ver en materia de desarrollo empresarial y usted encontrará una serie de falencias. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el mayor empleador que tiene el país, pues es el Estado, y como tal quisiéramos tener por lo menos un empleo digno, pero lo que estamos viendo desafortunadamente en las diferentes entidades del Estado es que están tercerizando esa función. Y segundo, ¿qué es lo más triste de todo esto? Y es que el Estado está privatizando sus empresas. El Estado está volviéndose el auspiciador de cómo convertir una mano de obra que pudiese ser necesaria y bien paga, pues simplemente a reducirla a la mínima expresión, de tercerizarla con otros, con unos salarios que realmente van a englobar en ellos hasta su parte prestacional, no haciendo viable la situación del trabajador colombiano. Doctor Peña, hay que aprovechar que usted nos puede explicar lo siguiente. Me imagino que por ser una oficina, una agencia pública de empleo, ustedes tienen la posibilidad de ir midiendo qué es lo que más se ofrece y qué es lo que más se demanda. Dígale a la población caleña cuáles son los oficios o profesiones que más demanda tienen actualmente y cuáles son las razones por las que ustedes juzgan que se están dando esas demandas y cuáles las que están perdiendo vigencia. Bueno, José Alfonso comentaba ahora de nuestro mercado, ¿no es cierto? Nuestro mercado laboral realmente es reducido, diría yo. Las ocupaciones que trabajamos nosotros a través de la Clasificación Nacional de Ocupaciones son alrededor de 486, 87 de las ocupaciones, ¿sí? Que se supone son las que existen en el mercado laboral colombiano, de acuerdo a los estudios pues, que se han hecho en ello. Permítame interpretación, ¿ocupación es igual a profesión? No. Una profesión puede tener varias ocupaciones. Usted como profesional puede ocuparse en varias ocupaciones. Perfecto. Sí. Pero cuando uno mira las cifras, sobre todo las cifras que nos generan nuestros propios reportes de las personas que llegan a ofertar su trabajo y las empresas que llegan a demandar,
no se mueven más de 75 ocupaciones. De esas 400 y De tantas. esas 400 y pico ocupaciones. O sea, ahí ya hay un porcentaje bastante reducido de cómo es nuestro mercado. ¿Y cuáles son las ocupaciones que más, tanto en oferta como en demanda, se mueven? Casi todas aquellas que están asociadas a empresas que ofrecen servicios. Entendiendo como servicios todas aquellas pues ocupaciones que la persona brinda su conocimiento y su saber para solucionarle pues un problema, ya sea una empresa o un particular, etcétera. ¿Qué ocupaciones se ven allí? Todas las que tienen que ver con el sector comercio, o sea, como son ventas, vendedores, asesores comerciales, esas son las ocupaciones que en un momento dado llevan el mayor porcentaje tanto de oferta como de demanda. Pero lo curioso ya de la oferta es que a pesar de que muchas personas se inscriben con un interés ocupacional, llamamos nosotros, en emplearse como vendedor o como asesor comercial, sin embargo, esta es una ocupación que la gran mayoría de personas coloca, pero la colocas es como una opción, no como su principal opción. Sí, o sea, las personas, yo soy ingeniero, me inscribo, quiero buscar en ocupaciones que tengan que ver pues con mi desempeño profesional, pero bueno, si ya no encuentro más, me pongo a vender. Me pongo a vender. Pero eso a qué conlleva, que claro, cuando uno le dice a la empresa es que tenemos muchas personas con interés ocupacional en ventas inscritas, pero cuando yo coloco una vacante de ventas, entonces las personas no aparecen, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, si la persona está interesada en ventas, pero no, como no es su principal, su interés ocupacional principal, pues obviamente muchas de estas vacantes se van quedando pues sin cubrir. Y además también pues por las condiciones mismas que a veces se colocan la empresa y la persona también pues tiene su elección y verifica el perfil de esa vacante y si le conviene pues también se postula. Otras ocupaciones que son muy demandadas son todo lo que tenga que ver, ocupaciones que tienen que ver con mantenimientos que son las áreas de mantenimiento industrial, mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, mantenimiento electrónico, que están en estos grupos ocupacionales, son de las ocupaciones tal vez que más se mueven en nuestro mercado laboral, ¿sí? Entonces estamos hablando de ocupaciones que tienen que ver con el sector comercio y servicio y ocupaciones en el sector, digamos que se brinda al sector industrial como son mantenimientos operarios. Es otra de las tercera que se me ven allí, operarios de y fuera de esas producción dos, diferentes. Fuera de esas dos, ¿qué otra ocupación hay? Le siguen en su orden ocupaciones que tienen que ver a veces relacionadas con las áreas de administrativas financieras, ¿no es cierto? Como son servicios secretariales, auxiliares contables, es una ocupación bastante demandada, ¿sí? En estas áreas, podríamos decir que ahí se concentran en estas tres la gran dinámica ocupacional de nuestro mercado, tanto desde la oferta como desde la demanda. Ya. ¿Y los sistemas? Estarían en la parte administrativa. En la parte de mantenimiento y operaciones. En la parte, sí. Exactamente. José Afonso, y las empresas, la dinámica de las empresas en nuestro medio parece que todavía no le sacan el jugo, para decirlo de alguna manera, a este tipo de ofertas institucionales que tenemos montadas por el propio Estado. Y muchas veces el empresario busca a sus trabajadores por otras vías, por la recomendación directa, qué sé yo. ¿Qué tanto nivel de acercamiento del empresario hay con este tipo de ofertas de SENA? Mire, uno de los problemas de nuestro mercado de trabajo es, primero, que se concentren en relativamente pocas ocupaciones, ¿cierto? Segundo, es que siendo un canal formal de búsqueda de empleo o de talento humano, no es al que más recurre. Es decir, tradicionalmente en nuestro mercado, todavía las referencias personales, las recomendaciones son un canal muy utilizado, ¿cierto? Pero una de las razones por las cuales se ha ido, digamos, introduciendo cada vez más la idea de canales formales como estos de las agencias de intermediación es precisamente formalizar ese mercado. Es decir, hacer que se aproveche mucho mejor las capacidades de la oferta y se puedan atender mucho mejor las necesidades de las empresas. Una característica de los mercados de trabajo desarrollados es que utilizan estos canales.
este tipo de canales. Nosotros todavía estamos en un proceso de consolidación de eso, pero el hecho de que existan ahora otros agentes, que haya, digamos, como una política pública nacional de formalizar la intermediación laboral va a ayudar en eso. Y por supuesto, eso en últimas va a redundar en una cosa que es tremendamente importante, y es que vamos a conocer cómo es nuestro mercado de trabajo, porque cuando eso se hace por canales informales, pues claro, la información se pierde. Correcto. Oiga, José Alberto, yo he comenzado a ver cómo en el SENA han hecho una serie de capacitaciones y formación de personas que finalmente pareciese están más direccionadas a mercados de otras latitudes que el nuestro. Por ejemplo, el caso de las enfermeras. El SENA se ha especializado en esto. Y veía, por ejemplo, cómo en los Estados Unidos y en el Canadá llegó un momento en que casi que habían convenios con el SENA para que las enfermeras formadas en Colombia, especialmente en estas instituciones, fueran tomadas o se trasladaran a los Estados Unidos a prestar ese servicio. En ese marco de acción, el SENA forma a esos estudiantes o forma a esas personas con esa visión, o sencillamente eso es una sola partecita de todo el engranaje que tiene el SENA. Yo diría, yo estaría de acuerdo con usted en la parte final. Eso es solo una parte. Ahora, hay una situación que hay que considerar. Es decir, cuando el SENA establece su oferta educativa, el SENA, hay ingreso trimestral al SENA, ¿cierto? El SENA abre carreras técnicas y tecnológicas cada 3 meses. El ejemplo que usted coloca es paradigmático. Mire, no hay ninguna ocupación, ninguna formación en la cual haya tanta solicitud como en el área de enfermería. Es una cosa interesante. ¿Desde el punto de vista del que quiere formarse? Sí, del que quiere formarse. Es decir, mire, cuando el SENA abre un cupo de enfermería en esta región, las inscripciones son más o menos 70 personas, es decir, 70 personas por uno para estudiar enfermería. Es cierto que en algunos países, sobre todo España, por ejemplo, hubo un convenio de migraciones laborales con España. Muchas de las solicitudes se orientaron por el sector de salud, y no solamente fueron enfermeras, también fueron médicos y médicos especialistas. A uno le llamaba la atención eso, porque un país desarrollado como España solicitaba enfermeras, y no auxiliares de enfermería, sino enfermeras profesionales y médicos especialistas, ¿cierto? Y es que por las razones de integración de la Comunidad Económica Europea, los médicos y las enfermeras españolas se iban a trabajar a otros países de la Comunidad Económica Europea. Eso es un punto, y el otro es que en Europa se está envejeciendo la población y se necesitaba una gran cantidad de personal médico para atender, digamos, estos problemas de geriatría y gerontología. Igual en el Canadá, ¿no? En Canadá también, por supuesto, y el SENA es la entidad que administra esos convenios de cooperación internacional. Sí. Sí, reforzando lo que se dice ahí respecto a esos procesos de migración, como dice Alfonso, pues claro, el SENA es el operador, digamos, a veces para estas migraciones en los convenios que hacen los gobiernos, España, Canadá, para migrar laboralmente. Pero quería referirme también a lo de la oferta y la demanda laboral desde el punto de vista de las empresas. Quiero resaltar que a partir del año 2013 y entró en vigencia a partir del año 2014, es obligación de las empresas el reporte de sus vacantes a través de cualquier agencia pública, a través de cualquier agencia de empleo, ya sea pública o privada. Es obligación. Es obligación, ¿sí? Exceptúa algunas vacantes. Pues obviamente habla de vacantes que sean de orden estratégico y de pronto de mucha reserva institucional. Entonces yo diría que, y nosotros hemos notado que sí, el incremento del registro de vacantes a través de nuestra agencia prácticamente sí ha duplicado, ¿ya? O sea que uno pensaría que las empresas ya ese proceso de la información del mercado laboral desde la demanda se está corrigiendo desde el punto de vista del reporte de la vacante, ¿no es cierto? Entonces eso ayudaría a refinar mucho más la información de esas asimetrías pues, que se dan en este mercado, de tal manera que las personas tengan información de dónde se está requiriendo su competencia laboral. Pero doctor, es que yo diría y recalco que a veces las normas son hechas
y terminan dejando unos boquetes por donde se filtra todo lo demás. Sí, las empresas reportan las vacantes, pero le pongo el ejemplo nomás del actor principal, el Estado. Esas vacantes que reporta el Estado terminan demorándose años en cubrirlas, en hacer los concursos, y tenemos un estamento exclusivamente para la vigilancia en ese sentido, que es la función pública, el Departamento de la Función Pública. Y yo no sé si a ustedes les haya pasado en el SENA, que puede presentarse una vacante y duran años y años, y eso pareciese que detrás de reportar la vacante para cumplir un requisito está el manipuleo del director de un departamento o el director de una secretaría o lo que sea, para tratar de mantener a un amigo cercano en una encargatura que no le permite finalmente hacer el concurso, o el concurso lo demoran, o van como cansando la gente que se somete a todo ese proceso, y que al final de una lista de elegibles, cuando el señor va a buscar 3 años después o 4 años después, ya ha logrado ubicarse en cualquier otro sitio. Eso no es como una serie de engaños o de espacios torticeros para una gente que pone todas sus esperanzas en el sector público y especialmente en estas bolsas de empleo. Sí, mire, eso es lo que usted plantea, es una realidad. Existe, antes las entidades, cada una administraba sus procesos. Con la creación de la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento de la Función Pública, eso se centralizó, y pareciera ser que esa centralización, esa concentración de esa función, lejos de agilizar las cosas, las ha, digamos, complicado, ¿no es cierto? Pero nuestra legislación es supremamente engorrosa en eso. Entonces, en un concurso en el que participan 300, 400, 10.000 personas, si hay 10.000 tutelas porque no se ganaron las cosas, y entonces en aras del debido proceso y toda la cosa, a eso hay que darle solución, y por allí puede estar, digamos, una explicación parcial a la cosa que usted menciona, sin desconocer las otras cosas que usted plantea, el otro tipo de intereses que pueden moverse en eso, ¿cierto? Pero el mercado de trabajo del Estado debería funcionar con la misma transparencia y con la misma libertad que debería funcionar el mercado de trabajo del sector privado, en el que también se dan ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Yo quería aprovechar para comentar una cosa que usted mencionó ahora, acerca de que el Estado es el mayor empleador. Esa es una cosa que se ha venido reduciendo cada vez más, precisamente por el achicamiento del Estado. Una cosa interesante que pasó, digamos, con las últimas cifras de desempleo en Cali, ¿cierto? Para el área de Cali-Yumbo, es que la proporción de gente que trabaja con el gobierno o que figura, que se declara como trabajador oficial o trabajador del Estado, en el caso de Cali, creció en un año apenas en 2.000 personas. ¿Sí? Y creció en un año para el trimestre febrero-abril, seguramente porque hubo muchas contrataciones en la gobernación y en la alcaldía a principios de año por los cambios de gobierno, ¿no es cierto? Pero los trabajadores y los obreros empleados particulares son, en el caso de Cali, son casi 20 veces más, es decir, pasamos de 583.000 a 617.000 trabajadores, es decir, creció mucho más el empleo particular que el empleo público, ¿cierto? Crecieron los patronos, o sea, las personas que se declararon como dueños de su negocio, como jefes de su negocio, ya, como empresarios, ¿no es cierto? Pasaron de 47.000 a 60.000, es decir... Ese es un buen dato. Sí, es un dato interesante que está pasando en Cali y que yo creo que vale la pena destacar. Es decir, Cali venía de tasas de desempleo del 17, 18%. En el 2001 Cali tenía 17, 19% de desempleo, y se mantuvo durante mucho tiempo como entre las 4 principales ciudades del país como la más con las tasas de desempleo más altas. Hoy tenemos tasas de desempleo menores que Medellín, por ejemplo, ¿cierto? Todavía no llegamos a un dígito, pero nos ganamos como 2 puntos. Habría que hacer una consideración para no poner todo como pajaritos de oro, ¿cierto? Es decir, cuál es la calidad del empleo que se está generando. Entonces ese, por ejemplo, es una cosa que hay que mirar y alegrarnos porque está disminuyendo el desempleo,
pero preocuparnos porque ese empleo que se está generando sea de calidad. Hay otra pregunta que quisiera hacerles al doctor Peña y a usted, José Afonso, que están vinculados a la Agencia Pública de Empleo. El tema de los contratos de aprendizaje. A ver, o mejor, los estudiantes en práctica. Ocurre que a veces a uno lo buscan. Mire que sí hay posibilidad de una práctica, ¿sí? Entonces, el empresario a veces no tiene mucha claridad. Si es un empresario pequeño que no tiene gente, que no está obligado pues a tener cuotas de aprendices, viene alguien a decirle, deme un espacio para hacer yo la práctica. La primera inquietud que tiene el empresario es, ¿cuánto me cuesta traer a esa persona a ponerla aquí? ¿Y qué implicaciones tiene eso para mí como empresario con el SENA? ¿Sí? Pero por el otro lado, esa persona se va a una empresa grande o mediana y ahí no tiene ni siquiera la posibilidad de acercar la hoja de vida. En las pequeñas tiene más posibilidad de acercar la hoja de vida, pero menos posibilidad de que el empresario se sienta con capacidad de atenderla. Y en las más grandes, que tendría la posibilidad de llevar la hoja de vida, el empresario definitivamente no lo deja entrar. ¿Qué fenómeno hay allí? ¿Ustedes cómo analizan esa situación? Bueno, perdón. Bueno, digamos, los contratos de aprendizaje son otra de las fuentes pues, de reforzamiento de la formación que tiene el SENA, pues, por las características de la formación dual que maneja la institución. Sí, es cierto que cuando una empresa no está obligada a patrocinar, pues ella puede hacer lo que se llama un patrocinio voluntario, tener cuota voluntaria de aprendizaje, ¿no es cierto? Esto la norma le da algunas exenciones tributarias que les permite pues vincular aprendices. Ahora, desde luego las empresas que tienen 15 o más trabajadores por cada 20, la norma los obliga a tener un aprendiz, ¿no es cierto? Y si no, pues tienen una sanción en términos de una multa que deben pagar, que es más castigable en el sentido de que si no contrata, pues tiene que pagar el salario mínimo. Un aprendiz contratado recibe el 50% del salario mínimo durante su etapa de formación, su etapa lectiva. Y cuando pasa a la empresa a hacer su etapa práctica, la norma establece el 75% del salario mínimo. Pero en la norma también quedó estipulado que mientras la tasa de desempleo estuviese en un dígito, ya no era el 75%, sino el 100%. O sea que mientras nuestra tasa de desempleo se mantenga en menos de un dígito, el empresario tendrá que pagar en su etapa práctica el 100% del salario mínimo a ese aprendiz. Esa es parte de la norma pues, que quedó establecida allí. Entonces, eso se da allí. Ahora, sí es cierto que las empresas cubren sus aprendizajes ya no solo con la gente del SENA, porque la norma ya también abrió, no solamente, digamos, le quitó el monopolio al SENA de la cuota de aprendizaje, como aprendices. La cuota la sigue regulando el SENA, desde luego, pero ya los aprendices pueden ser de cualquier institución técnica, tecnológica o de educación superior. Entonces eso ya le abrió, digamos, un abanico muy grande de opciones que puede tener el empresario para vincular practicantes o aprendices que quieran, pues, hacer su... Pero hasta hace unos años, la persona que entraba al SENA como aprendiz era porque venía remitido o amarrado a una empresa. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. El SENA siempre ha tenido, digamos, instancias, departamentos que se encargan de promover la vinculación de los aprendices. Existen otras modalidades de práctica. Está la pasantía, ¿cierto? Están, la ley, por ejemplo, acaba de sancionarse la ley del empleo joven, que favorece la contratación de estudiantes. Los 40.000 cupos. Más que eso, la ley del empleo joven que facilita que se puedan contratar personas sin experiencia y hay sin libreta militar, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Mire, hay una cosa que uno no debe olvidar sobre esto de los aprendices, es decir, esta figura es antiquísima. En la Edad Media los maestros tenían aprendices, ¿cierto? Y ahí viene la cosa, lo que pasa es que no le pagaban.
y lo ponían a trabajar hasta que el tipo aprendía. Oh, es igual a que ahora. ¿Cierto? Eso se supone que no debería ser De así. hecho, los zapateros aprendían así. No, todavía hay también. muchas ocupaciones artesanales que hacían eso de la figura del maestro. Entonces llegaba uno a aprender del maestro. Bueno, hoy los aprendices del SENA llegan con un bagaje de formación técnica y tecnológica que no los hace tan partir de cero, ¿cierto? Y fuera de eso contribuyen al desarrollo de la empresa. Entonces uno entendería en sana lógica que sí se debe cubrir algún gasto por tener esa persona en la empresa, ¿cierto? Ya no hay siervos. Correcto. Menos legalmente. Correcto. Bueno, pero entonces, a ver, doctor Tascón, hay un asunto que también preocupa a los empresarios. Usted ahora lo dijo, Jorge Humberto, que ya el empresario tiene más opciones para que la gente venga o de un instituto técnico, sí, el empresario, o venga de SENA. Pero para mucho empresario no es claro si el que viene, por ejemplo, de un instituto técnico X, que aprendió contabilidad, o el que viene de un instituto técnico que aprendió refrigeración, a que haga la práctica y el aprendizaje con la empresa, queda sometido a la misma legislación que el aprendiz que viene remitido por el SENA. Ese punto hay que aclararlo para el empresario. Es exactamente la misma legislación la que opera, ¿sí? Digamos, la figura del aprendiz es una sola. No importa de dónde... Le quitaron fue el monopolio del SENA, el que fue el oferente. Correcto, o sea, ya lo que pasa es que la empresa cuando va a patrocinar, por ejemplo, una persona de alguna otra institución que no sea el SENA, el empresario lo que tiene que tener claro es que en el currículum o en el programa de formación, digamos, de ese aprendiz en esa institución esté contemplada la etapa práctica con unos tiempos. Muchas empresas a veces contratan aprendices que voy a hacer la práctica, pero resulta que en el currículum de la institución no está contemplada la práctica. Entonces cuando llegue el SENA, porque el SENA todavía sigue abrochada la auditoría y la revisión en este aspecto, llega el SENA y revisa ese aprendiz que está contratado allí, resulta que ese aprendiz no cumple como aprendiz, como condición de aprendiz, entonces la empresa puede salir sancionada en ese aspecto. Entonces, uno de los aspectos que uno dice al empresario es, antes de contratar un aprendiz de cualquier institución, ya sea una universidad, ya sea una institución técnico tecnológica, lo que usted debe solicitarle a la institución es que el currículo, el programa de formación tenga contemplada la etapa práctica. Para que sea válido. Sí, yo me voy a salir un poco del tema para enfocarlos a ustedes en el tema indudablemente salarial. Yo no desconozco, para mí los muchachos que forma el SENA son apetecidos por la empresa. Siguen siendo apetecidos. Sí, uno no puede negar eso, y por eso hace un rato hablaba de las enfermeras. Las enfermeras se forman por cantidades, pero fíjese que estos países hacían hincapié en las enfermeras formadas por el SENA. Y yo creo que ahí prima fundamentalmente esa partecita que es fundamental, y es esa etapa que sirve para la experiencia y la formación del muchacho, además porque son monitoreados por el SENA, y eso es una parte fundamental, porque muchas veces las instituciones mandan a esos muchachos, las mismas universidades hoy, mandan a los muchachos a tratar de hacer prácticas, pero no tienen ni siquiera idea de qué están haciendo, hasta el punto que las empresas, por ejemplo, mandan a un muchacho en formación de ciencias de la comunicación y lo colocan por allá a alegar papeles, cuando esa no es la práctica que el muchacho necesita, mientras que en el SENA sí se tiene que materializar la formación y hay un monitoreo permanente de la gente del SENA hacia ese estudiante que están formando. Pero la pregunta va más hacia esta dirección, ya en el tema de las bolsas de empleo y toda esta situación que estamos hablando. ¿Podemos decir en Colombia que estos sistemas de contratación que se están usando hoy, donde ni siquiera es salario integral, sino que es explotación laboral, porque allí no hay cargas laborales, allí no hay las prestaciones sociales, allí inclusive se pasan por la faja los aportes que deben hacer a la seguridad social, porque terminan en manos de unas mismas cooperativas que al final ni siquiera cotizan, le sacan a la persona, pero estas personas no se dan por enteradas y finalizan ni siquiera habiendo sido reportados a las instituciones de seguridad social.
podemos calificar eso como empleo en Colombia, es decir, esas contrataciones que están haciendo de este personal en Colombia y que finalmente la llevan allá, amén también de calificar como empleo la persona que se va a la esquina y hace rebusque con cualquier actividad. ¿Es eso, podríamos calificarlo como empleo o sencillamente estamos disfrazando el empleo con unas prácticas totalmente distintas? Yo mencionaba ahora que uno de los problemas una de las situaciones que hay que mirar con cuidado es cuál es la calidad del empleo que se está generando, que no tiene sentido que una sociedad crezca en ocupados, pero en ocupados de manera, digamos, no decente, ¿cierto? Esa es una particularidad de nuestro mercado de trabajo, es decir, nosotros todavía tenemos un altísimo nivel de subempleo, tenemos una altísima tasa de informalidad y sería necio, sería pues absurdo negar que esa situación existe y además también hay que ser enfático en señalar que no es deseable que eso exista. El país está abocado, tiene interés en pertenecer a la OCDE, ¿cierto? Y está haciendo la tarea como 26 comités para cumplir una lista de requisitos que hay que hacer. Una de las cosas que están incluidas en esa lista de requerimientos es la formalización del mercado de trabajo. Y allí yo no sé, en este momento no tendría la respuesta de cómo se va a hacer, de disminuir esa altísima tasa de informalidad que tenemos. Bueno, pero es que así funciona en este momento nuestra economía, ¿cierto? Hay unos lineamientos técnicos, metodológicos para esta cosa de las encuestas de hogares que caracterizan a quién es empleado y quién no. Y uno puede discutir eso con muchos argumentos, muchos válidos, ¿no es cierto? Pero digamos que son como estándares internacionales que definen, la OIT define quién es ocupado y quién no. Y por eso las encuestas de hogares de todo el mundo están hechas más o menos de la misma manera. Es decir, usted la semana pasada, anterior a esta encuesta, desempeñó alguna actividad remunerada por lo menos una hora. Sí, usted está ocupado. Bueno, en estos minutos que nos quedan yo quisiera aprovechar para que Jorge Humberto nos explique. Mañana 2 de junio, jueves 2 de junio, va a haber la microrrueda de empleo en el SENA, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, y se van a ofertar 300 empleos, 300. Esto hay que avisarlo porque necesitamos que la gente ponga a trabajar. Si la gente tiene platica con qué llevar el pan a la mesa, ya tenemos el 50% de la aclimatación de la paz resuelta. De ahí para allá es comenzar a meterle otros elementos. Muy importante, mañana quien tenga interés va al SENA con la hoja de vida. Si no está inscrito, pues va de todas maneras con la hoja de vida. Ahora nos la aclara, nos precisa Jorge Humberto, pero los empleos que se van a buscar son consultor de call center. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere que la persona brinde información telefónica o personal a clientes y públicos sobre artículos, servicios, horarios, tarifas y reglamentaciones. Como cuando uno llama y pregunta por el servicio de carros, entonces la persona al otro lado le está explicando, sí, los carros se le alquilan a tanto valor, por tantos kilometrajes, dependiendo de la marca, dependiendo del cilindraje, etcétera, etcétera. Eso va a hacer la persona. No puede ser estudiante el que aspire a ser consultor de call center porque requieren turnos rotativos, porque se trabaja 24 horas. Y aquí dice que es de horario de domingo a domingo, incluyendo festivos, pero obvio, hay compensatorios. El salario fluctúa entre un salario mínimo y 1 millón de pesos. La segunda oferta es de botones, es decir, en los restaurantes, en los hoteles, cargar el equipaje de huéspedes del hotel, acompañarlos a sus habitaciones, revisar las recámaras para garantizar que estén en orden y ofrecer información sobre las condiciones de las mismas y de los servicios del hotel. También se requiere que la persona tenga mínimo 1 año de experiencia. O sea, si usted ha trabajado como botones, entonces usted puede ir a decir, mire, yo ya trabajé 1 año en experiencia en tal hotel o en tal hostal, y allí puede ser interesante. ¿Y qué salario tiene? También está entre un salario mínimo y 1 millón de pesos. Oiga, pero esa es una oferta buena porque eso gana mucha propina. Claro, ¿no? Sí. Y sobre todo usted ahora que va a viajar, va a prestar para allá propina. Camarero de habitaciones.
tender camas, cambiar sábanas, poner toallas limpias, artículos de tocador, etcétera. También en turnos rotativos, obviamente, y el salario está entre un salario mínimo y 1 millón de pesos. Y auxiliar de producción, esta es una oferta de una empresa específica, Calzado Venus, colombiana, está necesitando personas para auxiliar de producción, les ofrece casino y ruta de transporte, el salario está también entre un mínimo y un salario mínimo. Ya eso es una empresa claro, grande. es una empresa grandota, así que si usted tiene expectativas, es ayudar a los operadores, ensambladores y otros trabajadores, como quien dice, ayudante de los mecánicos, ayudante de los ensambladores. El otro oferta es meseros, tomar órdenes y transmitirlas a la cocina y al personal del bar, en los restaurantes, en los hoteles, dialogar con los clientes por cómo está la satisfacción con el servicio, ayudar a preparar y servir comidas especiales en la mesa de los clientes. También son turnos rotativos, igual es el rango del salario. Y por último, auxiliar de información y servicio al cliente. Me llama la atención porque son 250 vacantes y dice el documento que es para brindar información a clientes estadounidenses, o sea, clientes americanos. La pregunta que me hago yo aquí, ¿estos muchachos o estas personas que quieran trabajar necesitan dominar el idioma inglés o es para hacer un call center en español para clientes estadounidenses? Le dejo todas esas preguntas para que usted responda en estos minutos que nos quedan. Porque ahí tiene un buen salario. Ya ven, María. Debe saber Este sí inglés. gana bastante. Este gana entre 3 y 3 millones y medio. Tiene que Por saber eso inglés. pregunto que debe ser bilingüe seguramente. No, la persona allí tiene que tener, si quiere un dominio, un 90% del inglés. Por eso, es O casi sea, bilingüe. tiene que ser dominar el inglés. No, y tiene un buen podríamos decir, salario. grandemente. Tiene ¿Sí? un buen salario. Sí, claro. Estas vacantes de microrrueda, las microrruedas son eventos que hace la Agencia Pública de Empleo 2 veces al mes generalmente. Mañana tenemos una la primera del mes de junio, y es un evento donde nosotros le facilitamos a la empresa los espacios de la agencia para que la empresa ese día vaya con su equipo de selección, y las personas que llegan a nuestra agencia mañana ya pasan directamente a un proceso de mínimo preselección con las personas de la empresa. Entonces, por eso es importante, las personas que están interesadas en alguna de estas ofertas con la experiencia que se solicita allí, se pueden acercar mañana con su hoja de vida y sus referencias Bueno, debidamente y yo desde ya soportadas. le digo, síganos mandando cada 15 días las ofertas, que nosotros con mucho gusto aquí las vamos a publicar, porque esto es un servicio social a la gente. De hecho, anuncio una que vamos a hacer, la microrrueda el próximo 29 de junio. Va a ser a nivel nacional en las agencias públicas de empleo del SENA y va a estar orientada a personas con discapacidad. Qué bueno, O sea, qué vincular interesante. personas con discapacidad. Personas Entonces con estamos discapacidad. invitando tanto empresas que quieran ofertar vacantes para personas con discapacidad que se acerquen a nuestra agencia para participar en esa microrrueda. Y José ya, Alberto. diremos pues cuáles serían las vacantes una vez tengamos eso. Yo quisiera que ustedes, porque ya el tiempo se nos acorta, le dijeran a la gente, porque muchos de los televidentes que están al otro lado estarán preguntando, ¿eso sí es cierto? ¿Tanta belleza es cierta cuando uno sale a la calle y riega hojas de vida y nadie lo contrata? Oh, sí es cierto, por supuesto, sí es cierto. Y eso de regar hojas de vida en la calle es la peor manera de buscar empleo. Claro. Sí, mire, cuando uno está buscando empleo, buscar empleo es un trabajo. Y entonces uno tiene que hacerlo Eso es bien. otra profesión. Es una ocupación y para mucha gente en este país, afortunadamente ha disminuido un poco el tiempo de búsqueda de empleo. En el país veníamos de tiempos de búsqueda de empleo equivalente a 36 semanas, es decir, una persona que perdía el Más de empleo 6 meses. tenía, Casi estaba, hemos dicho, con 9 la meses. probabilidad de encontrar empleo no estaba antes de 9 meses. Correcto. Eso se ha reducido bastante gracias a los mecanismos de intermediación laboral, ¿cierto? Que facilitan la entrega. Pero volviendo a la idea de repartir hojas de vida, esa no es una buena política de buscar empleo. Por eso la orientación ocupacional es importante, es uno de los servicios que tiene la agencia. Entonces, uno tiene que saber a dónde manda la hoja de vida. Bueno. Eso de hacer una hoja de vida igual para todas las Correcto. personas no es tan bueno. José Alfonso Porque no todos los puestos son Jorge iguales. Humberto, ustedes dos que son SENA, déjenme hacerle, esta sí es políticamente correcta, mi querido José Alfonso y Jorge Humberto. El SENA, yo me atrevo a decir, doctor Tascón, usted que también es un hombre ya fogueado en varias plazas, el SENA
es una de las instituciones más queridas y reconocidas por los colombianos, por lo menos los de nuestra generación. Casi no hay ningún empresario, ni ninguna persona que haya pasado por el SENA que no esté bien referenciado. Es decir, el empresario se disputaba, por lo menos en la época que yo conocí la relación con el SENA de forma directa. Si usted decía que había estudiado en el SENA, eso ya era casi que el 50% de la selección. Se suponía que el SENA hacía bien la tarea, que estaba bien seleccionada la persona, que tenía buena vocación laboral, etc. Y el empleador sentía que el SENA era una entidad independiente de los vaivenes de la política, de la politiquería, que no iba a haber allí la posibilidad de que mañana le metiera la mano el político A, el político B. Esta pregunta la hago porque, para que la respondan casi que como monosílabos. Como se está cambiando toda la forma de, ¿cómo se llama?, de aportes al SENA por parte de los empleadores, uno como que siente pisadas de animal grande. ¿Será que al SENA ya lo van a coger los políticos y lo van a convertir en sus bolsas de empleo, pero a su cauda electoral, y se van a olvidar de esa vocación histórica que el SENA ha tenido en estos 60 años? Ya que usted me miró a mí, yo le contesto. Claro. Mire, el servicio de intermediación laboral es un servicio que se resuelve entre la persona que está buscando empleo y el empleador que está buscando a la persona. La persona registra su hoja de vida en una página, ¿sí?, que es Agencia Pública de Empleo, ¿sí?, .sena.edu.co. Registra sus datos. El servicio de empleo hace una labor, digamos, complementaria a eso, y es que le facilita a la persona que pueda demostrar que esos datos que puso en la hoja de vida efectivamente sean. Entonces le dice, si usted quiere que yo le verifique, le valide esos datos, traiga los certificados, traiga las constancias de estudio, traiga las constancias de trabajo y le validamos eso, porque eso le da, digamos, una mayor confianza relativa al empleador, ¿cierto? Y por otro lado es el empleador el que decide quién de las personas que se postulan a una vacante va a quedar. Mire, el SENA ni ninguna agencia de intermediación pública hace procesos de selección. Eso es una cuestión que le queda al empresario. Y yo oí, para contestar otra parte de su pregunta, una cosa que tengo que creerla, voy a creerla, ¿cierto? Y es que existían dudas sobre transformaciones al SENA respecto de pasarlo al Ministerio de Educación y quitarlo del Ministerio de Trabajo. Oí una declaración antier de Gina Parodi en la que mencionó, digamos, claramente, dijo, eso no es cierto. Y ella fue directora del SENA y hoy es la ministra de Educación, y le voy a creer de que no hay ninguna intención de pasar el SENA al Ministerio. Última respuesta suya. Bueno, no, sí, para reforzar lo que mencionó Alfonso, le quiero aclarar a todos los usuarios de nuestra agencia que la Agencia Pública de Empleo del SENA, el proceso de selección es de total autonomía de la empresa. De tal manera que cuando una persona registra su hoja de vida y se postula a una vacante, lo que esa persona debe esperar es que la empresa lo contacte, lo llame. Desde luego nosotros le facilitamos al empresario algunos escenarios, algunos espacios para que él haga entrevistas. A veces le apoyamos en los procesos de preselección para buscarle de los perfiles que están registrados cuáles son, pero las personas pueden tener la total tranquilidad de que cuando se postula una vacante a través de la Agencia Pública de Empleo del SENA, es sometida a su competencia frente a la empresa. Jorge Humberto, la microrueda de mañana, ¿dónde se va a hacer? La microrueda de empleo se va a hacer en las instalaciones de la Agencia Pública de Empleo del SENA, que quedan en la calle 23 Norte, 2N38, en el barrio San Vicente. Dirección Bugueña, cerca. Dirección Bugueña, a 2 cuadras de los bomberos de la 21. Ah, pero hacia el norte, hacia el sur, hacia el norte. Si usted va por la Avenida Américas, coge la acera de los bomberos y sigue bajando hacia el norte, como si fuera hacia la estación. Correcto. Y 2 cuadras cruza, esa es la 23 Muy bien. Norte. Allí era donde funcionaba anteriormente la Defensoría del Pueblo, creo. No, en la parte, la Defensoría es en la siguiente. Bueno, muy bien, el tiempo se nos acabó, amables televidentes. Agradecemos a Jorge Humberto Peña, a José Afonso Santa Cruz y a Norberto Tascón haber participado de este programa. Recuerden, el SENA es una alternativa institucional seria. No se deje estafar de quien le diga, es que yo tengo vínculos, yo soy amigo de José Afonso Santa Cruz, soy amigo de Jorge Humberto Peña, ellos son amigos del director o directora de tal área del SENA, ellos te van a conseguir trabajo porque hablan con el gerente de tal empresa. Eso es mentiras. Y si alguien se da cuenta de que un empleado del SENA
está haciendo esa oferta, está incurriendo en una falta grave. No se deje sacar plata. Nadie le van a cobrar por una hoja de vida, que tiene que darme 10.000 pesos, que 20.000, que 30.000, que porque si no entonces eso ya no pasa. No, ya lo acabo de decir José Alfonso Santa Cruz, usted la inscribe por internet y si no va mañana a este tipo de actividades, a la microrrueda, directamente usted. No tiene que ir acompañado de nadie, de ningún tramitador. Lleve su hoja de vida y aspira a ver si lo preseleccionan como mesero, como botones, como camarero, como call center, etcétera, como auxiliar de producción. Hay oportunidades y desde ya les ofrezco a José Alfonso, a Jorge Humberto, que nos sigan enviando esta información y nosotros aquí, con presencia de ustedes o sin presencia de ustedes, vamos a mostrarla porque esto es un servicio social a la ciudadanía. Amables televidentes, mañana los espero con un tema muy interesante. Traemos a un abogado experto en derecho público, en derecho administrativo, que nos va a contar sobre el estado en el que va una demanda que cursa ante el Consejo de Estado sobre unos cobros indebidos que los fondos de pensiones y el Seguro Social nos vienen haciendo a todos los colombianos desde el 1 de enero de 1994. Buenos días. Noticias, entrevistas, reportajes, sondeos. Los hechos que impactan al mundo. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Ella sonrió al ver tus primeros pasos, te enseñó a caminar firme y te acompañó en cada camino. Ahora tú puedes regalarle los mejores pasos de su vida, haciéndola sentir cómoda, bella y elegante. Calzado Rómulo acompaña a nuestras madres, ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social.